Dicen que hay un lugar donde el viento no canta, donde los cuervos no vuelan, donde los hombres desaparecen sin dejar rastro. Un valle escondido entre los pliegues de la Sierra Madre Occidental, cubierto de neblina espesa y rumores viejos como la tierra. Lo llaman el Valle de los Fantasmas. Algunos juran haber oído los tambores al caer la noche. Otros aseguran haber visto figuras moverse entre los cactus, tan fugaces como el humo. Nadie que haya entrado ha regresado. Antes de seguir con esta historia que podría cambiar tu forma de ver el pasado, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias olvidadas que merecen ser recordadas. A mediados del siglo XIX, México se encontraba desgarrado. Las guerras internas, las intervenciones extranjeras y la lucha por el poder dejaban cicatrices profundas. En el norte, los caminos eran peligrosos y los territorios, fragmentados entre bandidos, soldados y tribus indígenas decididas a proteger lo que aún les pertenecía. Entre esos caminos polvorientos, cabalgaba Isandro Aguirre, joven de rostro adusto y mirada endurecida por el sol. No pasaba de los 28, pero sus ojos hablaban como si hubiesen vivido más de una vida. Montaba un caballo mestizo, de crin enredada y patas firmes, que respondía al nombre de Relámpago. Isandro era un mensajero del Ejército Federal. Aunque su uniforme estaba raído y sin insignias, su trabajo no era combatir, sino entregar palabras, selladas con urgencia y esperanza. Sin embargo, él sabía que a veces las palabras eran más letales que las balas. Lo acompañaban 6 soldados, jóvenes reclutas de mirada nerviosa. Llevaban días atravesando tierras que los mapas apenas nombraban. El polvo se metía por las botas, por la garganta, por el alma. Cada noche, Isandro revisaba el pergamino que guardaba bajo la camisa, envuelto en cuero, con un sello oficial todavía intacto. No sabía su contenido, tampoco le interesaba. Su deber era entregarlo a una guarnición olvidada cerca del río Yaqui. Una tarde, mientras el sol descendía lento como plomo fundido, el grupo divisó un cañón angosto flanqueado por rocas rojas y cactus centenarios. Era el último paso antes del valle. Los hombres desmontaron, exhaustos, buscando agua entre piedras secas. Fue entonces cuando se oyó el primer silbido. Una flecha atravesó el aire y se clavó en el cuello de uno de los reclutas antes de que pudiera gritar. Luego vino la lluvia, no de agua sino de madera afilada. Isandro apenas tuvo tiempo de rodar tras una roca mientras su caballo relinchaba y se alzaba sobre las patas traseras. Los gritos se confundían con el eco. Los soldados caían uno a uno, sin ver de dónde venía el ataque. Desde las alturas, figuras ágiles y pintadas descendían como sombras. Eran guerreros apache, con trenzas sueltas, rostros cubiertos de barro y fuego en los ojos. No gritaban, no hablaban, solo mataban. Isandro intentó correr, pero algo lo golpeó por detrás. Sintió el mundo inclinarse, girar, desvanecerse. Cayó con el rostro contra el suelo arenoso, el corazón martillándole el pecho. Cuando despertó, no estaba muerto, tampoco libre. Una tienda de piel, el olor de humo y hierbas amargas, el murmullo de lenguas desconocidas. Tenía las manos atadas y una herida en la cabeza que latía como tambor de guerra. Intentó incorporarse, pero un fuerte empujón lo mantuvo en el suelo. Frente a él, un hombre alto de rostro cincelado por años de combate lo observaba en silencio. Taclishim. Ese era su nombre, aunque Isandro aún no lo sabía. El líder apache lo miraba con la calma feroz de un depredador que decide si su presa vale la pena. A su lado, una joven de ojos oscuros como la noche lo observaba con mezcla de curiosidad y cautela. Su nombre era Nayeli. Fue ella quien habló en español. «No grites, no llores, no ruegues, estás vivo por ahora». Isandro quiso responder, pero la lengua se le hizo trapo seco. El miedo, la confusión y el dolor eran un mismo río desbordado en su interior. Sin saberlo, había cruzado el umbral del Valle de los Fantasmas, no como explorador, ni como enemigo, sino como prisionero, y esa era apenas la primera noche. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las grietas de la tienda, cuando Isandro fue arrastrado fuera por 2 guerreros de rostro impasible. El frío del amanecer le mordía la piel mientras avanzaba tambaleante, con las manos atadas y la cabeza aún zumbando por el golpe del día anterior. A su alrededor,
Una aldea construida con madera, piedra y piel se extendía entre árboles torcidos y tierra rojiza. Era un lugar silencioso, contenido como si cada sombra observara. Taklishim lo esperaba en el centro del círculo de piedra. A su alrededor, media docena de hombres armados con lanzas, cuchillos y arcos. Nayeli también estaba allí, con los brazos cruzados, el rostro severo, y Sandro intentó mantener la dignidad mientras lo empujaban al centro del círculo. No entendía una sola palabra de lo que se hablaba, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Estaban decidiendo su destino. Una anciana de cabello blanco y ojos amarillos como el sol del norte se acercó con paso lento. Llevaba colgando de su cuello un amuleto de hueso. Levantó una mano, tocó el pecho de Isandro y murmuró algo que hizo que todos callaran. Luego se apartó. Taklishim se acercó, sacó un cuchillo de su cinto y lo alzó. El filo brilló bajo la luz pálida. Isandro pensó que era el final. Pero en lugar de degollarlo, Taklishim bajó el cuchillo con un gesto brusco y cortó las cuerdas que lo ataban. El silencio fue más profundo que cualquier palabra. Nayeli tradujo, sin emoción. Dice que si el Gran Espíritu no te llevó anoche, es porque algo debes hacer aquí. Vivirás. Por ahora. Isandro cayó de rodillas. No por gratitud, sino por la tensión que se le quebraba en el cuerpo como ramas secas. Tenía los brazos marcados por las ataduras y la garganta seca como piedra al sol. Le lanzaron un cuenco de agua y un trozo de carne seca. Comió sin preguntar. Sabía que cualquier palabra podía ser malinterpretada. Durante los días siguientes, fue tratado como un prisionero, pero uno que debía caminar, observar, respirar. Lo obligaban a recolectar leña, limpiar pieles, cargar piedras. Era vigilado por un muchacho llamado Chesco, de no más de 15 años, que tenía una cicatriz que le cruzaba el mentón. Aunque no hablaba español, su mirada no era hostil, parecía curioso. A veces, Isandro divisaba a Taklishim sentado junto al fuego, rodeado de los suyos. Era un líder silencioso, firme, que imponía respeto sin alzar la voz. Otras veces, veía a Nayeli hablar con las ancianas, cantar junto a las otras mujeres o lanzar cuchillos contra un tronco, siempre con precisión milimétrica. Había una tensión permanente en la aldea, como si todos esperaran un desastre anunciado. Una tarde, mientras ayudaba a cargar pieles de venado, Isandro escuchó un murmullo entre los hombres. Blanca sangre, espía, traición. No necesitaba entender todo para saber que algunos lo querían muerto. Esa noche no durmió. El recuerdo de sus compañeros muertos volvió con fuerza. El teniente Rubalcaba, que había compartido con él una petaca de mezcal días antes. El recluta siriaco, que aún no sabía afeitarse. Todos muertos en cuestión de minutos. El mensaje seguía oculto bajo su camisa, pegado al pecho por una cinta de cuero. No lo habían descubierto. Aún. Entonces comenzó a notar detalles que antes le eran invisibles. Símbolos tallados en las piedras, senderos secretos entre los arbustos, niños que desaparecían en cuevas cuando el viento soplaba fuerte. Este no era un campamento temporal, era un hogar, un refugio, y estaba en el corazón del Valle Maldito. Una noche, Nayeli se acercó mientras él lavaba sus manos en un arroyo. Le habló sin mirarlo. Tú no eres como los otros, no huyes, no lloras. Isandro, con voz ronca, respondió, no tengo a dónde huir. Ella lo observó por un instante. Luego señaló las estrellas. Aquí no hay caminos, solo espíritus que caminan con nosotros. Isandro no supo qué responder. Los días pasaban y con ellos la idea de escapar se volvía más abstracta. No había rutas, no había aliados, y el valle parecía cerrar sus garras sobre él como una prisión viva. Pero algo crecía dentro, una chispa de comprensión, un susurro que decía que quizás su historia en ese lugar apenas estaba comenzando, y el precio por entenderla aún no lo conocía. La aldea despertaba antes que el sol. Las mujeres molían maíz, los hombres revisaban sus armas y los niños corrían entre las tiendas, imitando gritos de guerra con ramas por lanzas. Isandro, aún considerado prisionero, ya no caminaba con las manos atadas, pero siempre bajo la mirada de Chesco o de algún otro joven guerrero que fingía casualidad. Aunque le daban alimento y tareas, seguía siendo un extraño entre ellos, un cuerpo prestado en tierra ajena.
Una mañana, Taklishim lo llamó. Su presencia imponía, no por gritos, sino por ese silencio que obligaba a escuchar. Con él, Nayeli, seria como siempre, lo tradujo. Él dice que no eres útil si no haces más que respirar, que tienes ojos de coyote, pero no muerdes. Quiere saber si entiendes lo que ves. Y Sandro tragó saliva. No sabía a qué se refería, pero asintió. No era sabio contrariar a quien podía decidir su muerte con solo una seña. Taklishim se inclinó. Dibujó líneas en la tierra con una rama. Montañas, ríos, símbolos. Habló en apache mientras Nayeli traducía con precisión. Este es nuestro territorio. Estas marcas son caminos, barrancos, cuevas. Queremos que los pongas en papel como hacen los blancos, mapas. Y Sandro lo miró sorprendido. ¿Quieren que les enseñe a hacer mapas? Taklishim asintió. Nayeli añadió. Y a leer los suyos, a entender cómo piensan, cómo se mueven. Si haces eso, vivirás. Si no, el valle decidirá por ti. Era más que una petición. Era un trato, uno que se ofrecía entre enemigos en pausa. Y Sandro sabía que aceptar no lo convertía en uno de ellos, pero rechazarlo sería cavar su tumba. Miró a Taklishim, luego a Nayeli, y finalmente al suelo seco. Asintió. Lo haré. Desde ese día, le dieron una pequeña choza de barro, un trozo de cuero como escritorio y carbones con los que comenzar a dibujar. Trajeron hojas secas con símbolos rudimentarios y mapas arrebatados a comerciantes o soldados. Y Sandro empezó a trabajar, traduciendo, explicando, trazando líneas con manos cuidadosas. Al principio, se acercaban con recelo, vigilando cada trazo, pero con el tiempo comenzaron a escucharlo. «Este río cambia de cauce en la estación de lluvias», decía señalando con el dedo. «Si quieren emboscar aquí deben esperar hasta abril. Estas marcas son de minas. No busquen oro allí, está agotado, pero los caminos que llevan a ellas son útiles para moverse rápido». Y los apache escuchaban. Poco a poco comenzó a entender la lógica detrás de sus movimientos. No eran salvajes sin rumbo, como había escuchado. Eran estrategas, cuidadores del territorio, conocedores de cada roca, cada sombra. Sus emboscadas no eran actos impulsivos, sino respuestas calculadas a amenazas constantes. Conforme sus enseñanzas avanzaban, también lo hacían sus interacciones con Nayeli. Aunque era dura, directa y sin paciencia para torpezas, había momentos en que dejaba entrever otra faceta. Como aquella vez en que le mostró cómo identificar serpientes venenosas por la forma de su cabeza, o cuando compartió con él un pedazo de carne cocida con hierbas dulces que nunca había probado. Una noche, mientras el fuego crepitaba y los tambores resonaban en la distancia, Isandro preguntó, «¿Por qué tú sí hablas español?» Nayeli no respondió de inmediato. Luego en voz baja, «Porque nací cerca de los blancos. Mi madre fue tomada en una redada. Crecí entre dos mundos. En uno me enseñaron a temer, en el otro a resistir». Y Sandro no insistió. Había dolor en esas palabras, un dolor que reconocía. Aunque empezaba a entender su entorno, no todos compartían el respeto que Taklishim mostraba hacia él. Algunos guerreros lo miraban con odio abierto. Uno en particular, un hombre corpulento llamado Kewa, lo observaba cada vez que se acercaba a Nayeli. Una noche lo enfrentó, lo empujó al suelo sin previo aviso. «Tú no perteneces aquí», escupió en español rudimentario. Y Sandro no se defendió. No tenía armas ni fuerza suficiente para enfrentarlo. Solo se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio. «No vine por elección», pero tampoco huyó. Kewa lo miró un segundo más antes de alejarse. Ese incidente no se volvió a repetir, pero dejó claro que su lugar era frágil, como una piedra en equilibrio. A pesar de todo, algo cambiaba. El aire ya no era tan áspero. Los rostros, aunque duros, no eran indiferentes. La tierra lo reconocía. Y aunque aún era prisionero, comenzaba a intuir que la frontera entre enemigo y huésped no siempre era tan clara. Pero el valle, silencioso y profundo, aún no le había revelado su verdadero corazón. La noche cayó como una manta pesada sobre el valle. Las estrellas parpadeaban, pero la luna, enorme y roja, dominaba el cielo como un presagio. Y Sandro la contemplaba desde la entrada de su choza, el cuerpo cansado y las manos aún manchadas de carbón.
Hacía semanas que trabajaba para los Apache, enseñando lo que sabía, leyendo sus mapas robados, dibujando caminos. Sin embargo, la tensión en el aire no disminuía. Era como si todos esperaran algo, como si el silencio se afilara, preparándose para cortar. Nayeli se acercó sin anunciarse. Se sentó junto a él, con una mirada que no necesitaba palabras. Por un rato compartieron el calor del fuego sin hablar. Luego, con voz baja, ella dijo, «Takli-Shim quiere verte. Ahora». Y Sandro se levantó sin preguntar. La seguía por senderos que ya comenzaban a resultarle familiares, aunque aún ocultaban más de lo que revelaban. Llegaron a una cueva pequeña, protegida por ramas gruesas. Dentro, Takli-Shim estaba sentado, acompañado por dos ancianos y una mujer con rostro pintado de blanco y rojo. Había un cuenco con humo, hierbas, cenizas, poder. Nayeli tradujo, «Ellos han decidido que no basta con que enseñes. Dicen que si estás aquí, debes comprometerte, que tu presencia cambia el equilibrio y que si no te unes, debes irte o morir». Y Sandro frunció el ceño. «¿Unirme a qué?». Takli-Shim habló con tono grave. Su voz era más que sonido. Era decisión. «Dice que te ofrezco un trato. No eres apache, no eres blanco, eres un puente. Si aceptas quedarte, tendrás un lugar, pero debes jurar que no los traicionarás, que el conocimiento que compartes es sincero, que tus ojos no pertenecen a otro amo». Y Sandro sintió un nudo en la garganta. Aquello no era una simple promesa. Era un juramento de sangre, y sabía que romperlo significaba muerte segura, no solo para él, sino para otros. Miró a los ancianos, a Nayeli, al fuego. «¿Qué pasa si digo que sí?». «Te observarán», respondió Nayeli. «Cada paso, cada gesto, pero serás tratado como uno más, no como prisionero». «¿Y si digo que no?». «Esta cueva será lo último que veas». Y Sandro cerró los ojos un instante. Pensó en los cuerpos de sus compañeros entre la arena, en el frío de las noches solo, en la mirada de Takli-Shim, en el fuego contenido en los ojos de Nayeli. Aceptó. Un silencio espeso cayó sobre la cueva. Luego, la mujer del rostro pintado se levantó. Se acercó con un cuchillo de piedra. Cortó la palma de Isandro. La sangre goteó en el cuenco humeante. Luego hizo lo mismo con Takli-Shim. Mezclaron su sangre en el fuego. El humo cambió de color. Alguien cantó una melodía antigua. Era como si el valle mismo escuchara. Takli-Shim habló de nuevo. «Desde hoy tu voz tiene peso, pero si traicionas, el valle te tragará». Y Sandro asintió. Afuera, la luna roja parecía más grande, más viva, más amenazante. Los días siguientes fueron distintos. Aún trabajaba en los mapas, pero ya no era vigilado de cerca. Comía con los demás, compartía tareas, recibía saludos secos pero reconocibles. Incluso Kewa dejó de lanzarle miradas asesinas. Aunque no había simpatía, sí había tolerancia. Y eso, para alguien que antes era enemigo, ya era un paso inmenso. Una tarde, Nayeli lo llevó a lo alto de una colina desde donde se divisaba el valle entero. Desde allí las formaciones rocosas parecían torres dormidas y los caminos ocultos formaban una telaraña invisible. «¿Ves esto?», dijo ella. «No es solo tierra, es nuestro espíritu, nuestra historia, nuestro refugio». Y Sandro guardó silencio. Sentía el peso de sus palabras. «¿Tú crees que puedes protegerlo con dibujos?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él. «Pero sé que si ellos vienen no vendrán a hablar». Nayeli lo miró. «Entonces será guerra». Y en su voz no había miedo, solo certeza. Aquella noche, Isandro no durmió bien. Soñó con fuego, con soldados, con el mismo coronel que años atrás había arrasado su aldea. Recordó gritos, sangre, un sacerdote que lo arrastraba entre las cenizas. Despertó sudando. El pasado no se había ido. Solo se había escondido, esperando. Ahora, al mirar el valle, ya no veía solo tierra apache. Veía un refugio, un hogar, un lugar que, de alguna forma misteriosa, lo había llamado antes de que supiera que existía. Y en su pecho, algo se movía, algo que aún no sabía nombrar. El calor apretaba como una garra invisible. El polvo flotaba en el aire, espeso y constante. Desde lo alto de la colina, Isandro divisaba el horizonte,
atento a cualquier sombra que se moviera más rápido de lo normal. Algo había cambiado. El silencio del valle ya no era calma, era advertencia. Una mañana, mientras ayudaba a Nayeli a mover pieles secas, Taklishim llegó acompañado de 2 exploradores. Hablaban rápido, tensos. Nayeli, sin esperar órdenes, tradujo: «Dicen que hay humo en el este. Tropas, caballos, al menos 20 hombres con insignias del ejército. Están acampando cerca del paso de la serpiente». Y Sandro sintió un peso en el pecho. «¿Están entrando al valle?» Taklishim negó con la cabeza. «Todavía no, pero buscan, rastrean, huelen. ¿Podrían haber seguido mis pasos?», preguntó él, casi sin aliento. «No lo sabemos», respondió Nayeli. «Pero si es así, nos has traído la guerra». Los días siguientes fueron un torbellino. Los hombres escondían suministros. Las mujeres empacaban alimentos secos. Los niños eran llevados a cuevas profundas, protegidas por guardianes. Taklishim convocó a los ancianos. Se discutieron rutas de escape, puntos de defensa, señales de humo. El valle, antes refugio, se preparaba para resistir. Y Sandro no dormía. Cada crujido le parecía un disparo, cada sombra una patrulla. Comenzó a cuestionarse. ¿Había sido su culpa? ¿Había dejado rastros? ¿Había alguien más que hubiera sobrevivido a la emboscada y hablado? Keba, el guerrero que nunca lo aceptó del todo, aprovechó el momento. Una noche, frente al fuego, lo acusó. «Él los trajo. Siempre lo supimos». «Eso no es cierto», respondió Isandro. «Nunca les di su ubicación. No sé cómo llegaron». Taklishim levantó la mano. El silencio fue inmediato. «No sabemos si él los trajo», dijo sin apartar la mirada de Isandro. «Pero sí sabemos que ahora están cerca y que debemos actuar». Esa misma noche un pequeño grupo salió del valle para observar el campamento militar. Isandro insistió en ir. Taklishim aceptó. A 2 leguas del paso, escondidos entre los arbustos, vieron las carpas, los caballos atados, los hombres con rifles, uniformes federales. Entre ellos, un rostro que Isandro reconoció al instante: el capitán Baranda. Un oficial despiadado, conocido por usar tortura como interrogatorio y por su obsesión con limpiar el norte de salvajes. Isandro tragó saliva. «Si él está aquí, no vienen a hablar». Volvieron de inmediato. Al llegar, Taklishim reunió a los guerreros. «No atacaremos a menos que entren», dijo. «Pero si lo hacen, sabrán que este valle no se rinde». Isandro se apartó del grupo. Caminó hasta la parte baja donde los niños se escondían en una cueva húmeda. Entre ellos estaba Chesco, el joven que solía vigilarlo. Sonreía a medias, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que Isandro sintió cuando era niño, viendo su casa arder. Fue en ese momento, mientras revisaba el perímetro, que oyó un zumbido. Instinto. Se agachó. Una flecha silbó sobre su cabeza. «¡Emboscada!», gritó. Corrió hacia los niños. Los soldados, al parecer, habían encontrado una entrada lateral al valle. Se escucharon disparos, gritos. Taklishim apareció con sus hombres. Se desató el caos. Isandro agarró a Chesco y lo empujó hacia la cueva. Una bala le rozó el brazo. Siguió corriendo, ayudando a levantar a una mujer herida. Cuando volvió hacia la entrada, vio a 2 soldados disparando hacia el refugio. Tomó una piedra, corrió, saltó. El impacto fue brutal. Uno de los soldados cayó con el cráneo abierto. El otro, sorprendido, levantó su rifle. Isandro lo embistió antes de que disparara. Rodaron entre tierra y espinas. Luchó con todo su cuerpo, hasta que sintió que la fuerza del enemigo se esfumaba. Respiró con dificultad. Sangraba, pero estaba vivo. Taklishim lo encontró minutos después. «Los echamos», dijo Nayeli, jadeando. «Pero regresarán». Isandro cayó de rodillas. A su alrededor, cuerpos. «¿Sangre?», humo. Kewa se acercó. Lo miró. Asintió con un gesto breve. «Salvaste al niño, a mi sobrino». No dijo más. No hizo falta. Aquella noche el valle lloró en silencio. Se cavaron tumbas, se cantaron nombres, y mientras las cenizas se alzaban, Isandro supo que ya no había regreso posible. No era un huésped, no era un espía, era uno de ellos, y la guerra apenas comenzaba. El sol se ocultaba entre las peñas del oeste, tiñendo el valle de tonos anaranjados y fuego tenue. Los días que siguieron al ataque fueron de vigilia.
Nadie dormía profundamente. Las fogatas ardían menos, los niños no jugaban, los ancianos hablaban poco. En el aire el temor era denso como el polvo. Isandro caminaba con el brazo vendado. La herida no era grave, pero le dolía al moverlo. Ayudaba en lo que podía: cavar trincheras, fortalecer empalizadas, revisar rutas de escape. Los apache, aunque no lo decían, lo miraban distinto, como a un hombre que había estado donde debía estar. Una tarde, Nayeli lo buscó en silencio. No llevaba armas, ni su expresión era de urgencia. Solo le dijo: «Ven conmigo. Hay algo que debes ver». Caminaron durante horas por un sendero oculto entre las grietas de una montaña. Subieron por rocas afiladas, cruzaron túneles donde el aire se sentía espeso y descendieron por una grieta que parecía tragar la luz. Al final, emergieron en una caverna enorme, iluminada por un orificio en la cima. El sol, al entrar, proyectaba figuras en las paredes. Isandro se quedó sin palabras. Pinturas rupestres cubrían cada rincón. Hombres con plumas, figuras animales, lunas, manos. Algunas eran recientes, otras tan antiguas que la piedra misma parecía absorberlas. «Este lugar no es solo nuestro», dijo Nayeli en voz baja. «Pertenece a los que estuvieron antes que nosotros, a los primeros». Isandro caminó con reverencia. Tocó una figura circular con espirales. «¿Cuántos siglos? Nadie lo sabe, pero aquí se esconden cuando el mundo afuera se vuelve veneno. Aquí lloraron guerras, cantaron nacimientos, resistieron sequías. Este es el corazón del valle». En un rincón más oscuro, Nayeli señaló un altar de piedra. Sobre él colgaban objetos: collares de hueso, piedras grabadas, plumas entrelazadas con cabello humano. «Aquí juramos proteger este lugar, no por venganza, por memoria, por los que vendrán». Isandro se arrodilló frente al altar. No sabía por qué. Algo en su pecho lo empujó, una urgencia sin nombre. Allí, en silencio, recordó su infancia, el fuego devorando su aldea, el grito de su madre, el sacerdote arrastrándolo por un pasadizo entre humo y escombros. «Tenía 8 años», dijo sin mirar a Nayeli. «Soldados del sur quemaron nuestro pueblo. No sé por qué, solo recuerdo el olor. Mi madre no gritó, me cubrió con su cuerpo». Nayeli se sentó a su lado. No dijo nada. «Un cura me escondió en una iglesia destruida. Me crió. Aprendí a leer, a escribir, a obedecer. Me dijeron que debía servir, que era mi destino. Pero yo solo tenía rabia». «¿Y por qué elegiste ser mensajero?» «Porque no quería matar, pero tampoco podía quedarme quieto». Silencio. Solo el eco del viento colándose por la caverna. «Entonces, ¿por qué luchaste aquella noche?», preguntó ella. Isandro la miró. «Porque ya no estoy huyendo». Nayeli bajó la mirada. Luego tomó una piedra del altar, lisa y gris, con un símbolo en espiral tallado. «Guárdala. Si alguna vez dudas, toca esto. Te recordará dónde estás». Isandro la recibió con ambas manos. Por un instante, el mundo pareció calmarse. Salieron de la caverna cuando el sol ya se ocultaba. La noche caía con su peso habitual, pero el aire era distinto, más ligero. Al llegar a la aldea, Taklishim los esperaba. No habló, solo asintió al ver la piedra en las manos de Isandro. Era suficiente. Esa noche durmió por primera vez sin sobresaltos. Los días siguientes, algo nuevo se despertó entre él y Nayeli. No eran palabras, ni gestos evidentes, pero en las miradas había un puente, una complicidad silenciosa. En medio del miedo, eso era un refugio. Una mañana, mientras repasaban mapas antiguos, Nayeli se detuvo. «Ellos regresarán, lo sabes, ¿verdad?». Isandro asintió. «Sí, y vendrán con más hombres. Entonces no basta con esconderse. Debemos decidir cómo resistir». Sus palabras eran claras, pero detrás de ellas se insinuaba algo más. Una elección, una responsabilidad. Y aunque aún no se hablaba de guerra abiertamente, cada noche era un susurro hacia ese abismo, porque defender el valle ya no era solo un deber apache. Era una causa que latía también en el pecho de un forastero, con sangre mezclada, memoria herida y la piedra del refugio ardiendo entre sus dedos. El rumor de guerra ya no era un eco lejano, era un tambor constante que latía en el corazón de todos. Desde las alturas los vigías divisaban movimiento, humo, polvo.
tropas. El ejército se acercaba, y esta vez no lo hacía con patrullas pequeñas, sino con columnas, con estandartes, con artillería. En el centro de la aldea, Takli-Shim reunió a los suyos, hombres, mujeres, jóvenes que apenas habían cazado un venado y ancianos con manos temblorosas. Todos estaban ahí. El mensaje era claro. No habría rendición. Y Sandro observaba en silencio. Llevaba días trabajando con Nayeli en rutas de defensa, mapas extendidos sobre pieles, marcas con carbón. Propuso puntos estratégicos, pasos ocultos, trampas. Conocía la lógica militar del enemigo, sabía cómo pensaban, y por primera vez usaba ese conocimiento para proteger, no para servir. No podemos enfrentarlos de frente, decía, pero este valle es nuestro aliado. Tiene cuellos estrechos, piedras sueltas, rutas invisibles. No necesitamos fuerza, necesitamos tiempo y astucia. Takli-Shim escuchaba, los guerreros asentían. Incluso Kewa, antes escéptico, ayudaba a construir zanjas, colocar estacas, preparar armas. Se respiraba una alianza real tejida por necesidad, pero también por respeto. Una noche el Consejo Mayor llamó a Isandro. En el centro de un círculo de fuego, Takli-Shim lo esperó con el rostro pintado. Nayeli a su lado, sosteniendo una rama encendida. El silencio era sagrado. Nayeli habló. El jefe dice que no puedes liderar si tu corazón está afuera, que para defender este lugar debes ser parte de él, entero. Isandro dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? Significa que debes dejar atrás todo lo que fuiste, tu nombre, tu pasado, tus cadenas, y tomar uno nuevo, uno de fuego. Isandro miró las llamas, pensó en su madre, en su infancia quemada, en su rabia, en el cura que lo salvó, en cada paso que lo trajo hasta aquí. Ya no era mensajero, no era un soldado, era otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero sí propósito. Acepto, dijo. El ritual comenzó. Le marcaron el pecho con ceniza. Le ofrecieron agua con raíz amarga. Cantaron en lengua antigua. Luego Takli-Shim pronunció un nuevo nombre. Kocha-Agi, dijo, el que volvió del humo. Isandro cerró los ojos. Sintió que el fuego no quemaba, sino que purificaba. Por primera vez, no cargaba una culpa, cargaba un deber. Durante los días siguientes, se prepararon como nunca. Las mujeres trenzaban cuerdas, afilaban lanzas, secaban alimentos. Los niños eran llevados más allá de las montañas, guiados por los más viejos. Cada noche, Isandro y Nayeli revisaban los planes, perfeccionaban rutas, ideaban señuelos. Si logran entrar por el sur, rodearemos por las colinas y atacaremos desde arriba, decía él. Si cercan el río, tenemos salida por la garganta de los zopilotes, agregaba ella. El valle entero era un cuerpo vivo, listo para defenderse con cada vena, cada hueso, cada gota de sangre. Isandro comenzó a entrenar a los más jóvenes. Les enseñó a leer señales, a moverse en silencio, a mirar más allá de lo evidente. Un verdadero guerrero no es el que grita, sino el que escucha el viento, les decía. Chesco, ahora más firme, lo seguía a todas partes. Sus ojos ya no eran de niño. Había visto la muerte, la pérdida, la determinación. Una tarde, mientras el cielo amenazaba con tormenta, Isandro se detuvo en lo alto del risco. Observó el valle extendido como un mapa viviente. Todo lo que amaba estaba allí. Todo lo que aún no entendía. Todo por lo que valía la pena resistir. Nayeli se acercó. «Mañana vendrán», dijo sin titubear. «Lo sé. ¿Tienes miedo?» Isandro tardó en responder. «No, pero no quiero perderte». Ella lo miró. No había lágrimas. Solo una fuerza antigua, invencible. «Si morimos, lo haremos de pie». Isandro asintió. Tomó su mano. Y en ese gesto simple, sellaron algo más fuerte que cualquier promesa. La certeza de que lucharían juntos hasta el final. El viento soplaba con fuerza. Las ramas crujían, y el valle, silencioso, se preparaba para rugir. El cielo amaneció sin color. Una bruma espesa cubría las montañas como un sudario, y el valle guardaba silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Todo parecía contener la respiración. Era el día. Desde lo alto del risco, Isandro, ahora Kocha-Agi, divisó las columnas que avanzaban. Eran más de 50 hombres,
todos armados. Uniformes federales, botas relucientes, cascos relampagueando. Al frente, el capitán Baranda, inflexible, imponente, sediento de control. Taklishim se acercó. No dijo nada. Solo intercambió una mirada con Isandro. Luego se internó entre los árboles con los primeros grupos de ataque. La estrategia era clara. No resistir desde la aldea, sino desde el entorno. Convertir el valle en un laberinto letal. Para el enemigo, sería como pelear con fantasmas. A la hora del mediodía los soldados comenzaron a avanzar. Sus pasos retumbaban como truenos en la tierra. En cuanto pisaron el paso angosto entre los riscos, la emboscada comenzó. Flechas desde lo alto, piedras que caían, trampas de foso ocultas entre ramas. El caos fue inmediato. Gritos, disparos, polvo. Los soldados intentaron reorganizarse, pero cada formación era deshecha por ataques veloces y precisos. Kochagi lideraba un pequeño grupo entre las sombras. Se movían como lobos, rápidos, coordinados, letales. Derribaban a un enemigo y desaparecían antes de que otro pudiera apuntar. Los jóvenes a los que había entrenado lo seguían con una mezcla de miedo y respeto. «No peleen de frente», gritaba. «No somos pared, somos viento». Por otro flanco, Nayeli dirigía una unidad de mujeres armadas con cuchillos y lanzas cortas. Silenciosas como el agua, se infiltraban entre carpas y cargamentos. Cortaban cuerdas, liberaban caballos, prendían fuego a suministros. Uno de los oficiales fue abatido por su propia arma, tras ser emboscado entre zarzas por Nayeli misma. El capitán Baranda no tardó en reaccionar. Ordenó el avance hacia el corazón del valle. Buscaban llegar a la aldea, pensando que allí podrían dominar. Pero no sabían lo que les esperaba. Taklishim, apostado entre formaciones rocosas, activó una señal de humo. Entonces, desde lo alto, los apache arrojaron antorchas sobre la trampa final. Una empalizada escondida en forma de círculo que rodeaba el paso central. El fuego subió como lengua de dragón. El humo se mezcló con gritos. Los soldados quedaron cercados. Kochagi sintió la adrenalina apretar su pecho. Un disparo le rozó la pierna, pero siguió avanzando. Saltó sobre un enemigo y lo desarmó con furia. Lo siguiente fue una sucesión de imágenes. Un joven guerrero caído, una mujer gritando por su hijo, una explosión improvisada lanzando cuerpos al aire. La batalla se volvió un torbellino. En medio del humo, vio a Chesco. El joven intentaba levantar a su primo herido. Un soldado se acercaba con la bayoneta lista. Kochagi corrió sin pensar. Interceptó el ataque y recibió un corte en el hombro. Con un grito, hundió su cuchillo en el cuello del agresor. Chesco lo miró con lágrimas de rabia. «No lo dejes morir». Kochagi lo ayudó a cargar al herido hasta la retaguardia. Allí un grupo de ancianas cuidaba a los lesionados con raíces, fuego y cantos bajos. El chico viviría. Volvió al frente. El aire era irrespirable. Las balas zumbaban. Los caballos gritaban. El valle entero parecía rugir. Entonces lo vio. Baranda, montado sobre un caballo negro con el sable en alto, ordenaba una carga final. Los hombres lo seguían, desesperados por romper la resistencia. Kochagi corrió hacia el flanco sur. Gritó una señal. Un grupo de guerreros apareció y cerró la última vía de escape. El cerco era completo. El capitán, furioso, descendió de su caballo y avanzó a pie, pistola en mano. Disparaba a todo lo que se movía. Lo seguían 5 hombres, los últimos que aún no huían o caían. Taklishim se cruzó en su camino. Ambos se miraron. La tensión entre ellos era la de 2 mundos que nunca se aceptarían. Baranda disparó. Taklishim cayó. Un alarido atravesó el valle. Kochagi lo vio todo. Sintió algo romperse. No pensó. Corrió. La sangre le ardía. El hombro sangraba. La pierna dolía. Pero sus pies eran aire. Su pecho era trueno. Y justo cuando Baranda apuntaba de nuevo, Kochagi se lanzó. Kochagi embistió al capitán Baranda con toda la furia acumulada de una vida entera. Ambos cayeron al suelo enredados. La pistola voló de las manos del militar y el sable rodó varios pasos. El polvo los cubría, pero la rabia brillaba. Baranda reaccionó rápido, rodó encima y golpeó el rostro de Kochagi con fuerza brutal. «¡Maldito traidor!», escupió. «Tú eras uno de los nuestros». Kochagi no respondió.
Solo forcejeó hasta alcanzar una piedra y golpear con ella la mandíbula del capitán. Se separaron por un instante. El apache se incorporó, tambaleante, la sangre en la boca, la respiración cortada. Baranda tomó el sable y arremetió. El primer tajo le rozó el pecho. El segundo fue detenido por el brazo herido de Cochagui, que gritó de dolor, pero no cayó. Apretó los dientes. Vio una lanza caída en el suelo. Se lanzó por ella. Rodó. La tomó. El capitán cargó con el filo en alto. Cochagui lo esperó. En el último segundo, se agachó y clavó la lanza justo bajo las costillas del enemigo. Baranda soltó un gruñido seco, más de sorpresa que de dolor. Tropezó, cayó de rodillas. Cochagui lo sostuvo del cuello. Lo miró fijamente. «Tú mataste a mi madre», susurró. El capitán apenas podía respirar. Sus ojos se nublaban. «Eras solo un indio más, entre cenizas». Cochagui apretó más fuerte. Luego lo soltó. Baranda cayó de lado. No murió de inmediato, pero ya no tenía combate en el cuerpo. El sonido del combate se apagaba. La emboscada había funcionado. Los pocos soldados que quedaban con vida huían montaña abajo, perseguidos por guerreros como sombras. Los cuerpos cubrían el terreno. El fuego crepitaba en las tiendas abandonadas. Cochagui buscó a Taklishim. Lo encontró en brazos de Nayeli, sangrando por el pecho. Se arrodilló junto a ellos. «Resistimos», dijo él. El viejo guerrero abrió los ojos con esfuerzo. Lo miró como si lo viera desde el otro lado de la vida. «Cochagui, has cumplido...» Nayeli tomó su mano. El jefe la sostuvo por última vez. «Eres fuerte», dijo. «Haz que recuerden». Taklishim exhaló. El pecho se quedó quieto. Un cuervo voló por encima, en dirección al sol. Durante el resto del día se recogieron cuerpos, se sanaron heridas, se lloró en silencio. La batalla había sido ganada, pero a un costo profundo. Cochagui permaneció de pie por horas observando el horizonte. Las piernas le temblaban. El hombro sangraba sin cesar. Pero no podía detenerse. No aún. Un niño se acercó. Era Chesco. «Mi tío luchó contigo. Gracias». Cochagui lo miró y puso una mano sobre su cabeza. Él era un guerrero, y tú también lo serás. La comunidad se reunió en torno a una gran fogata. Las ancianas entonaron cantos antiguos. Las llamas subieron al cielo como brazos abiertos. Cochagui, con la piedra del refugio aún colgada en el cuello, caminó al centro. «Hoy no celebramos la muerte», dijo en voz alta. «Celebramos la memoria». La tierra habló, y nosotros escuchamos. Nayeli se puso a su lado. Tomó su mano. «El valle sigue siendo nuestro», dijo. «Gracias a ti». Cochagui negó con la cabeza. «Gracias a todos. Yo solo fui el eco de quienes ya no están». Al amanecer, los cuerpos de los enemigos fueron enterrados lejos, sin símbolos. Los suyos, en cambio, fueron honrados con piedras, fuego y nombres que se repetirían en cantos y relatos. Esa tarde, mientras el sol se reflejaba en el arroyo del sur, Cochagui caminó hacia un árbol solitario en la colina. Clavó en su tronco el sable de Baranda, envuelto en cuero. Luego, dibujó sobre la corteza una espiral. «Aquí murió el miedo», susurró. Y nació algo nuevo. No sabía si vendrían más. El mundo afuera seguía girando con hambre, pero el valle tenía ahora una historia que lo protegía, y un nombre que el viento ya repetía sin cesar. Cochagui, el que volvió del humo. Días después del combate, el valle comenzaba a respirar de nuevo. No con alegría, sino con una calma profunda, nacida del dolor superado. Los senderos se despejaban, las chozas se reparaban, y los cantos de los niños volvían a escucharse, aunque más suaves, más sabios. Cochagui, y Sandro, en otra vida, caminaba entre los suyos. Ya no necesitaba vigilar. Ahora miraba como quien protege. El dolor seguía en su cuerpo, pero era distinto. Ya no era una herida, era una marca, como el símbolo apache grabado en su pecho con ceniza y sangre. El árbol donde había clavado el sable de Baranda se convirtió en un lugar sagrado. Cada día, alguien dejaba allí una piedra, una flor, una palabra. Nayeli decía que era el nuevo árbol del trueno, donde se juraban decisiones que no podían romperse. Un día, mientras recogían agua en el arroyo, Nayeli lo miró largamente. «¿Y si vienen otros?», preguntó. «No solo soldados.
colonos, comerciantes, hombres que traen leyes que no entienden nuestra tierra. Kochagi respiró hondo. Entonces tendrán que oír nuestra historia antes de pisarla. ¿Y si no escuchan? La tierra les hablará. Ella asintió. Había verdad en sus palabras, pero también una pregunta no dicha. ¿Te quedarás? Él no respondió de inmediato. Miró el cielo, los pájaros volvían, las nubes flotaban tranquilas. Este es mi lugar, dijo finalmente. No tengo otro, y si alguna vez me voy, volveré, porque algo mío quedó sembrado aquí. Esa tarde, juntos, plantaron un árbol joven junto al arroyo. No era para rendir homenaje a la muerte, sino para abrazar la vida. Lo rodearon con piedras y lo regaron con agua del río antiguo. Kochagi colocó en su base la piedra que Nayeli le había dado en la cueva. Allí quedó, protegida por raíces nacientes. Los días se volvieron semanas. La gente volvió a cazar, a contar historias junto al fuego, a reír. El dolor no desapareció, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz con nombre, con rostro, con voz. Kochagi se convirtió en guardián del valle, no por título ni poder, sino porque conocía sus caminos, su alma, su historia. Enseñaba a los jóvenes no solo a luchar, sino a comprender, a leer la tierra, a interpretar las señales, a reconocer cuándo defender y cuándo esperar. Una noche, alrededor del fuego, Chesco le preguntó, ¿tú siempre fuiste apache? Kochagi sonrió. Fui muchas cosas. Niño huérfano, mensajero, prisionero, pero ahora soy lo que elegí ser. ¿Y qué eres? El eco de mi madre, el hijo del fuego, el que cuida. El niño asintió, satisfecho. Al amanecer siguiente, Kochagi subió solo al risco más alto. Desde allí, el valle se extendía como una piel viva, respirando al ritmo del sol. Cerró los ojos. El viento lo envolvió, y por un momento escuchó un susurro. No en lengua apache, no en español, sino en el idioma secreto de la tierra. Has vuelto. Y supo que era verdad. A ti que escuchaste esta historia, gracias por llegar hasta aquí. Si te conmovió, si sentiste la fuerza de la tierra, la memoria del valle, suscríbete al canal. Aquí contamos lo que el tiempo intentó silenciar. Y si quieres seguir descubriendo relatos ocultos, haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla ahora. La próxima historia ya te está esperando.